El Museo de Artes Visuales convocó a conferencia de prensa y allá fuimos. Es muy lindo ir a ese museo, no da ningún trabajo ir hasta ahí, porque el museo presentó las líneas y la propuesta programática que va a desarrollar durante todo este 2026. Tuvimos la oportunidad de recorrerlo una vez más, estar con su directora, Roxana Fabius. Roxana es uruguaya, vivió 22 años en Estados Unidos y la llamaron y hizo la patriada. De repente a ella le parece que no, pero para mí es toda una patriada. 22 años en Estados Unidos, traer a tu esposo estadounidense, a tu hija y decirle, nos vamos para Uruguay, ¿qué les parece? Y bueno, y ellos le dijeron que sí. Bueno, te voy a decir que es más que eso, porque en realidad hay un... Hola, no sé, buenas. Buenas. Yo ya entro en la charla. Bienvenida. Ya estaba ahí, entré en calor de llegar a este edificio hermoso que nunca había venido. Muchas gracias por la invitación a los dos. La verdad que es un verdadero placer. Mi marido no es estadounidense, es de Israel. Ajá. Entonces es una avenida de Medio Oriente hasta Uruguay, pero él quería hacer esto. Bien. Así que gran parte de la responsabilidad es de él. Uh-huh. Que te dijo que sí. Él me dijo, ¿cómo no vas a aceptar esta oportunidad única de volver a Uruguay? Que es algo que yo siempre dije que quería hacer. Entonces sí, me dijo, si es ahora, o sea, si no es ahora, no es nunca. Porque ¿estaba en los planes volver a Uruguay en algún momento? Bueno, era como una idea, ¿no? Uno cuando se va siempre se queda extrañando mucho y yo siempre traté de seguir trabajando con Uruguay en distintas facetas. Hoy justo vino una colega y amiga de Buenos Aires y pasé por un lugar que en un momento tuvo un espacio con mi prima y dije, mira, acá hicimos exposiciones en esta oficina y bueno, así muchos tipos de trabajos, de desarrollo de relaciones con colegas, con artistas. Entonces esa chispita, esa idea siempre estuvo. Más allá del vínculo, ¿no? Es inevitable la pregunta para una persona que está 22 años viviendo en Estados Unidos y que regresa al Uruguay, ¿no? ¿Cómo lo ves al país? ¿O cómo se veía desde afuera? ¿Cómo lo estás viendo ahora desde adentro? Y bueno, a ver, yo vi, bueno, ahí vale la pena hacer esa aclaración. Yo viví 10 años en Tel Aviv y viví 12 años en Nueva York. O sea, dos ciudades de muchísima intensidad cultural y siempre extrañando, ¿no? Lo que pasa acá y esas cosas que se extrañan, que es obvio la familia, los amigos, pero también la forma de trabajar acá. Que yo sé que hay muchas personas que van a decir, ¿de qué estás hablando? Pero hay unas conexiones entre las artes que acá se pueden hacer, que en un lugar como Nueva York es como las escenas están mucho más divididas. ¿Qué quiero decir con eso? Que si trabajás en las artes visuales, conectar con alguien que está en la danza, o en la poesía, o en el teatro, en la literatura, es mucho más difícil. Tipo, la gente con la que trabajaba eran todos artistas visuales, sí, a veces de la performance, a veces del video, pero siempre dentro de esa escena. Entonces ahora tengo la posibilidad de conectar con muchísimas más, o sea, de trabajar desde una interdisciplinariedad mucho más amplia, que a mí eso me fascina. Hay mucho para hacer, acá muchísimo potencial, mucha oportunidad. El chiste que se hace siempre es que en el arte es como en el fútbol, la cantidad de artistas es desproporcionada. Y eso tiene que ver con escuelas y experimentos y intenciones de personas anteriores que dan muchos frutos. Y también hay mucho para trabajar en el tema de la regulación. Yo ahora vengo del evento de la celebración de los 20 años de la Carta Cultural Iberoamericana y justo estaban hablando distintas colectivas de artistas de cómo la legislación que tenemos todavía no llega a garantizar los derechos de los y las artistas como trabajadores y trabajadoras. Y bueno, eso es mucho de lo que tenemos que trabajar, de generar espacios de colaboración público-privada, porque lo que puede dar el Estado, a veces tenemos que hacer crecer las instituciones y bueno, en ese camino estamos. Eso se puede aprender de cómo es en otros lados y aplicar a cómo lo podemos hacer acá, que va a ser distinto.
Pero bueno, hay muchísimo potencial. Si me preguntas qué es lo que veo potencial. Yo soy sagitariana, soy muy optimista. Y cuando llegaste al Museo de Artes Visuales, ¿con qué te encontraste y qué dijiste? Bueno, esto es una maravilla, de repente La colección del museo soy un poco atrevida, pero para mí es una maravilla. es una maravilla. Sí. Es increíble la colección que tenemos. Y la cantidad... hay una pequeña, así como, cosa interna que tenemos que hay tantas obras alucinantes, de verdad que son obras maestras, ¿no? Y como tenemos esa misión de mostrar tenemos espacio limitado y hay que mostrar algunas obras siempre. Entonces yo las peleo a las curadoras y les digo, bueno, vamos a guardar La Fiebre Amarilla y ponemos otra obra de Blanes. Y ellas me dicen, no, las escuelas, las maestras, claro, los niños te matan. Viene gente de afuera a verla. A verla, claro. Es un caos. Claro. ¿Cómo que no está? Pero es posible sustituir, o sea, hay tantas obras buenas que podría ser posible. O sea, eso es para mostrar que hay una combinación posible de obras para que se puede, o sea, esa obra tiene una narrativa, un aura, todo lo que ya sabemos, pero se podría hacer eso si quisiéramos, o sea, si se necesitara, si la obra viajara, porque siempre la piden y nosotros nunca la queremos prestar, porque somos celosos, decimos que vengan a verla acá, pero... ¿Y hay que prestar? ¿Vos crees que hay que prestar? ¿Habría que prestar? Bueno, con criterio, depende de dónde, ¿no? Pero es bueno para los legados y las obras de artistas y artistas presentes, que la obra circule, que se genere discurso, que la vean otras personas. Eso yo creo que sí es bastante importante. Uh-huh. ¿Y qué desafíos te propones? ¿Qué museo querés? ¿Cuánto este museo que tenemos está a la altura de lo que hoy son los museos en el mundo? Bueno, desde el punto de vista de la colección, el mayor desafío que nos proponemos es generar un fondo de adquisiciones, porque el museo, el museo de ahora, por cómo está la regulación más que nada, adquiere a través de la Comisión de Patrimonio solamente en subastas y no sé en qué museo del mundo sigue siendo así la estructura, pero desde el MASPI hasta el Pompidou, hasta el MoMA, lo que termina pasando es que hay una asociación de amigos o un directorio que junto con que más allá de lo que se vaya a seguir adquiriendo a través de las subastas, que haya un fondo con el cual se pueda adquirir obra de artistas que no sea solo en subastas, o sea, que haya un fondo de la Asociación de los Amigos del MNAB que pueda interactuar con artistas contemporáneos para seguir acrecentando la colección, porque si no, eso no pasa. O sea, el MEC adquiere a través de los premios nacionales, pero eso es muy poquito al año. No logra dinamizar el mercado ni tampoco agrandar realmente la colección del museo y el patrimonio. Eso es un objetivo muy importante para mí, lo vengo diciendo, y estamos en ese camino. En cualquier momento lo vamos a empezar. Y el objetivo más importante tal vez es las reformas que ya anunciábamos, que hacer el museo, seguir trabajando por la accesibilidad del museo para que todos los públicos puedan disfrutar de él, y la programación, ¿no? Como los programas que hicimos este verano de Tardes de Jardín, que el museo está abierto, que está abierto hasta más tarde, que la gente puede venir y disfrutar del espacio de distintas formas. Estamos trabajando mucho para aumentar la programación pública, distintos tipos de eventos, muchos eventos. Este lunes pasado, feriado, estuvimos abiertos y vinieron más de 250 personas, que es como un buen día sábado o domingo. Entonces todas esas acciones tienen que ver con abrir el espacio. Sí, por supuesto, hay trabajo que tiene que ver con la curaduría, con acrecentar la presencia de mujeres y disidencias en la colección, porque estamos en un estado bastante precario en ese sentido. Yo siempre comento que uno de mis trabajos anteriores fue
ser directora de una galería autogestionada de artistas feministas, un espacio sin fines de lucro. Y ahí siempre se habla de que cuando en los 70 empieza toda esta movida, las colecciones institucionales tenían 65-35. Y en Uruguay ahora, en la colección, estamos hablando de los 70. Ahora estamos en 80-20. O sea que hay mucho trabajo por hacer ahí. ¿Y eso porque no se le da el espacio? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Lo acabas de decir. Uh-huh. Porque la tendencia humana es a elegir lo que uno conoce y es similar a uno. Entonces hay que trabajar en aumentar las narrativas. Y la estética es como una narrativa. Bueno, es importante que lo digas, eso de que no es porque no haya, es porque no se le da el espacio. No, siempre se dice que no hay, no hubo, pero hubo. Hay. Mujeres ganaron premios, mujeres estuvieron ahí, estuvieron en todas las etapas de la historia. Lo que pasa que después, no es algo que inventamos acá, ¿no? O sea, esto es un ejemplo más de una situación. Muchas veces lo que pasa es que los cuidados se interponen, entonces las carreras se truncan. Uh-huh. Pero bueno, celebramos a las que están y aumentamos para las que vengan. Esto que decías, ¿no? De los objetivos, de abrir las puertas al museo para que más gente lo pueda visitar, es algo que viene ya planteado desde hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿Cómo hacer, no? Para que la gente se acerque más a nivel general de los museos. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que nos pasa a nosotros y quizás muchos oyentes y televidentes que nos ven y que nos escuchan, cuando van de viaje o van a otro lugar o van a otra ciudad, una de las primeras cosas que hacen es ir a los museos, ¿no? Entonces te puedo poner un montón de ejemplos, bueno, ni hablar Nueva York, pero en otra parte del mundo, la gente, vamos a tal museo. Y de repente acá en Montevideo o en Uruguay, no lo tienen tan incorporado. Totalmente. ¿Vos lo ves de esa manera? Es sorprendente. Es lo que yo digo todo el tiempo. O sea, como que tenés un museo, el MNAB o todos, porque hay un montón de museos que tienen tremendas propuestas, que son re interesantes, que casi que, yo qué sé, la mitad de los fines de semana del año puedes ir a un museo en Montevideo, si te lo propones. Entre museos, jardines, casas, y todos tienen cosas interesantes pasando y un montón de gente trabajando. Pero tenemos que valorar lo que tenemos y las propuestas que hay. Lo que sí te puedo decir desde mi punto de vista es que con los programas que estamos haciendo y con las exposiciones y todos, la gente está respondiendo. Ajá. Tipo, con Tardes de Jardín, que fueron 2 eventos, vinieron 3.000 personas. O sea, estaba lleno como si fuera una noche de los museos. O sea, todo el equipo del museo estaba trabajando para estar como atendiendo y lleno de familias, de gente. A mí, uno de mis momentos cumbre desde que llegué fue una persona en uno de los eventos de Tardes de Jardín, claramente llega a la puerta del museo, mira como eso de ver el teléfono, ¿es acá? Dudó que tipo, ¿es acá? O sea, era la primera vez que venía. Claro. Y a un chico joven, 22, 23 años tendría y se quedó, y yo como que un poco lo estoqué, y vi que entró, que se quedó, que disfrutó, que había música, y eso ya es espectacular. Montón, claro. Y sí, yo te iba a preguntar por los jóvenes, porque es más fácil el público infantil, lo llevan los padres, pero los jóvenes, bueno. Pero yo ya veo una diferencia real. O sea, es una cosa de percepción, seguro, pero mismo el lunes pasado, que era una actividad posible dentro de muchas otras, se notó esa gente que está como en la facultad, que viene, que está ahí interactuando, que nosotros les preguntábamos cómo fue que llegaste acá, y uno me dice, no, yo no sé, caímos acá y me pareció increíble. O sea, esa cosa de la espontaneidad que es como muy, muy linda de ver también. Dice un oyente, conozco el exuberante patrimonio artístico del museo porque lo visité como investigador de Bellas Artes buscando los cuadros de Cabrerita que la dictadura se robó. Es verdad. Dice el oyente. Sí. Y ahora estamos colaborando para poder sacarlos, mostrarlos y como hay, muchos tesoros en
en el patrimonio del museo. Es interesante eso que decís, ¿no? Que cuando se proponen, se plantean cosas, la gente responde, ¿no? Por esto que acabas de contar. Que es un lindo reflejo, un lindo estímulo ese también, ¿no? Sí, yo lo que percibo es que hay como mucha sed, como ganas de hacer y de visitar y aprender y públicos diversos. Y bueno, si el público responde, ¿qué más que eso quiero yo? ¿No? Totalmente. Es interesante esta iniciativa del Consejo Internacional de Museos, que invita a reflexionar sobre el rol de los museos en el contexto global bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido. Y eso está bueno, ¿no? El concepto por el momento que estamos, ¿no? Estamos en un momento de muchísima crisis multilateral, no sé cómo llamarlo ya a esta altura, y la posibilidad que tenemos desde el museo acá y en todas partes, pero acá creo que estamos como en un momento que muy propicio para eso, es de generar diálogos, de generar discurso, intercambio y encuentro, ¿no? Esa posibilidad de mirar acompañado por otros y otras, que estamos mirando todo el tiempo muchas cosas solos y solas. Totalmente. Entonces, con los celulares. En la oscuridad de un dormitorio. Y ahí, desde el acto de mirar hasta un programa, una discusión, no sé, un taller. Ahora, estamos haciendo visitas guiadas, pero también pensando en talleres para adultos. Todo cosas que van a pasar en las próximas semanas. Y eso es enriquecedor también, ¿no? Y sobre esos temas, ¿qué le decimos a la audiencia? Que estén pendientes de las redes, de la página web. Se tienen que registrar para recibir nuestros correos. Muy bien, muy bien. Porque ahí están todas las novedades, pero sí, también en Instagram, en Facebook, en la página, está siempre actualizado. Está bueno eso de que se registran y ahí les llega toda la información. Todo, y funciona muy bien. Y todo se manda por ahí también. Bien. Y se viene una gran exposición a partir de julio. Sí, se viene una gran exposición, varias exposiciones. Una enfocada en el juego como constructor de mundos y en ese concepto de cómo, desde cómo artistas han generado juegos ellos y ellas mismos, pero también desde las reglas del juego del arte, ¿no? Como que es una exposición amplia que se centra en artistas uruguayos y uruguayas y que nos va a hacer como un espectro de actividad en torno a eso en lo temporal y geográfico dentro del territorio. También vamos a tener una nueva apuesta de la colección que se va a enfocar en el trabajo, en el proceso de creación de obra, que para mí es muy emocionante porque vamos a, por ejemplo, esto es una primicia, lo que les cuento, muy bien, pero va a estar montado el boceto del Monumento Cósmico, ¿no? Mira. Esa obra de Torres que está en el jardín, vamos a poder ver cómo Torres fue bocetando, pensando. Bocetos de Blanes, bocetos de Barradas, de Petrona, todas esas figuras que tanto admiramos y nos gustan ver cómo trabajaban, ¿no? Eso que hay detrás de bambalinas. Y también va a haber una exposición de la artista textil Cecilia Brunini y una exposición del artista Daniel Galo. Aparte del montaje de una obra de Mariano Fortuny que hace muchísimos años que no se ve. Entonces es un montón. ¿Y de artistas internacionales? Artistas internacionales vamos a tener, pero más adelante en el año vamos a tener una exposición del artista turco-alemán Harun Farocki, que es un creador de video y cineasta muy, muy importante, que ya mostró en Uruguay más como su lado del cine, fallecido, pero mostró en Uruguay en Cinemateca su lado del cine y colaboró con Dodecá, y ahora vamos a mostrar una instalación de video que se llama Paralelos 1-4, que tiene que ver justamente en el marco de esto que estamos pensando en los juegos, en cómo entendemos el mundo a través de los videojuegos. Ajá. Los límites de nuestra percepción en los videojuegos y cómo eso afecta, cómo nos abstraemos de la realidad, la abstracción de la toma de decisiones. O sea, no es solo el videojuego como
lo que jugás en una consola, sino también proyectando hacia las armas, hacia un montón más de temas que están pasando, ¿no? Y va a haber una retrospectiva de Linda Cohen. Y va a haber una retrospectiva de Linda Cohen también. Que falleció en enero de este año. Y bueno, es algo que estábamos caminando con la familia, así que lo vamos a seguir. Mirá lo que pide, hay gente que pide que impriman los libros de las exposiciones. Sí, lo vamos a hacer, estamos en ese proceso. Bueno, los del año pasado se fueron imprimiendo todos y seguiremos con las próximas. Mucho trabajo por delante. Es un montón, pero es un trabajo muy muy lindo, la verdad. ¿Contás con los funcionarios del museo, con becarios? Sí, contamos con, bueno, el museo tiene un equipo muy, muy dedicado y muy lindo. Y bueno, y ahora tenemos pasantes de distintas facultades que están también trabajando con nosotras. Y el programa de formación que empezamos en abril y con becarias que están formándose para ser mediadoras en educación artística en museos, que es un proyecto súper emocionante, y hay clases los sábados y vienen en la semana y hay como mucha energía positiva. 90.000 visitantes leí por allí. 90.000, yo creo que este año vamos a ir a más, porque solo entre enero y febrero aumentamos 3.000. Así que va a ser más de 90.000 visitantes por año. Sí, y es un número, ¿te parece interesante de cualquier manera? Es un número súper interesante pensando en la población de este país, ¿no? Me parece que está muy bien. Igual se puede crecer. Seguir creciendo. Viene un montón de gente. De verdad, el museo está abierto hasta las 8 de la noche. Entonces eso da la posibilidad de salir de laborar y llegar. Y darte una vuelta. Y darse una vuelta. Y mucha gente lo hace. O sea, no es una idea mía. Uh-huh. Así que lo recomiendo para oyentes. y bueno, pero sí se puede seguir desarrollando ese número. Queremos recibir más escuelas, queremos aumentar el caudal de educadoras y educadores justamente para eso, ¿no? Para que ninguna escuela que nos pida venir no tengamos la capacidad de recibirla. Entonces estamos en ese trayecto. Roxana Fabius, directora del Museo Nacional de Artes Visuales, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes por invitarme.